Super chino, 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 super chino. Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros el cómico, amigas de YouTube? Espero que le estén pasando increíblemente bacán y si no, espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros el cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video por el canal de Super Chino y esta vez estoy bastante contento porque tal como vieron en el título y en la portada del video, esta vez voy a hacer algo que quería hacer hace mucho tiempo. Y se trata de mi ranking personal del disco que menos al que más me gusta de Los Prisioneros, un top personal. Bueno, primero que nada quiero aclarar que esto es una opinión personal y no es la verdad absoluta porque no existe la verdad absoluta en la música, simplemente gustos y opiniones. Y también, como ustedes saben, Los Prisioneros es mi banda favorita de rock chileno. Me gusta mucho el rock chileno, bandas como La Ley, Los Jaivas, Los Bunkers, Los Tres, entre otras. Aunque mi favorita de todas ellas son Los Prisioneros. Aunque por muy poca diferencia, la verdad. Pero me encantan Los Prisioneros. Yo creo que son la banda que más adoro del rock chileno. Fue la primera que escuché también. Y como ustedes saben, Los Prisioneros tienen 6 discos de estudio oficiales. Sin embargo, para hacer este ranking más distinto y dinámico, voy a incluir más discos. Y voy a incluir discos bootlegs, un disco semi-compilado y un disco de covers. Ahora les voy a explicar los discos que voy a incluir. Y les voy a hacer spoilers desde ahora de cuáles son. Y ahí verán cómo están posicionados. Claramente va a ser un ranking muy injusto porque voy a considerar discos bootlegs que no son oficiales y un disco semi compilado, como digo, y un disco de covers. Para mí es injusto poner un disco de covers en comparación a discos de canciones originales, pero quise hacer esto con Los Prisioneros, primero que nada porque soy muy fan de ellos, segundo porque yo siento que en los 6 discos de estudio de Los Prisioneros, si bien cada uno de esos discos es muy distinto entre sí y demuestran lo variada que era la banda, yo siento que incluyendo estos discos extra que incluiré, siento que se muestra lo aún más variados que eran Los Prisioneros y muchas de sus canciones inéditas y descartadas, que para mí es uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Los Prisioneros. Las canciones descartadas, los lados B, las canciones que quedaron fuera de los discos o las canciones que hacían entre ellos como de broma. Me parece muy interesante eso, por eso incluí estos discos. Bueno, los discos que incluiré serán los siguientes. Primero, incluiré el bootleg Beauchef y Raspando la Olla, que son 2 discos bootlegs. Raspando la Olla es un bootleg que de hecho hizo el propio Jorge González, es un cassette que él le regaló a un fan, y Beauchef es un compilado de una cierta época de Los Prisioneros. Mientras que también incluiré Las Raras Tocatas de la Rock and Pop, que es un disco de covers. También voy a incluir el Ni por la razón ni por la fuerza, que es un disco semi-compilado, y la edición latinoamericana de La cultura de la basura. Dicho esto, empecemos. En el puesto número 11 coloco el disco En las raras tocatas nuevas de la Rock and Pop de 2003, el cual lamentablemente no lo tengo en formato físico original. Bueno, este disco es del año 2003 y es un disco muy interesante porque se grabó muy poco tiempo después de que se saliera Claudio Narea por segunda vez de la banda, luego del incidente de los micrófonos. Y en su lugar está nada más y nada menos que Álvaro Enríquez, que como saben es compositor, líder y cantante y guitarrista también de Los Tres. Para mí lo mejor que tiene este disco sin duda alguna es eso. Se nota mucho la presencia de Álvaro Enríquez en la guitarra porque Álvaro no se tiende a decir mucho, pero es un gran guitarrista. Es un excelente guitarrista rítmico e incluso haciendo solazos es muy bueno también. Y yo creo que se nota mucho su presencia en el disco. Y la verdad es que me gustan mucho los covers que se hacen en este disco porque se hacen covers a 31 minutos que en ese tiempo recién había salido con Baila Sin Cesar y Tangananica Tangananá, como que de cierta forma Jorge González le dio la bendición a 31 minutos con esos covers. También me gustan mucho algunos covers en inglés que hacen como Alone Again, Naturally o el tema de los Fijis. El disco acaba con una cumbia. Me gusta mucho la canción Es la lluvia que cae.
Me gustan mucho las versiones de Concepción y En el Cementerio. Y mi canción favorita del disco, sin duda alguna, son dos, que son las más rockeras del disco, que son My Sharona y Birthday de los Beatles, que los Beatles son mi banda favorita, y escuchar a Los Prisioneros con Álvaro Enríquez haciendo un cover a Birthday es un lujo, un sueño hecho realidad. Y My Sharona yo creo que es la canción en donde Los Prisioneros más rockeros suenan en toda su discografía. Lo dejo en el último puesto simplemente porque es un disco de covers, pero es muy disfrutable. Y es muy interesante escuchar a Jorge González cantar en inglés, algo que sería más común con los años, ya que recordemos que en 2014 publicaría Naked Tunes, pero en ese tiempo no era muy común escucharlo cantarlo en inglés. Quizás ya lo había hecho con Creep, con el cover que hizo, pero dentro de un disco creo que hasta ese momento no, si no mal recuerdo. En el puesto número 10 coloco un favorito mío, del cual ya hablé en el canal de Super Chino hace como 2 años, y ese es Raspando la Olla. Un bootleg de Los Prisioneros de 2006-2007 que, como mencioné, es un cassette que el propio Jorge González compiló con temas que quedaron descartados del compilado Ni por la razón ni por la fuerza. Es muy interesante el material de Raspando la Olla. Hay muchas canciones que no se escuchan en muy buena calidad, pero para mí eso igual le da la magia. Me gusta mucho el cover de You Really Got a Hold on Me, que es los Beatles hicieron una versión, pero el tema no es de ellos. Me gustan mucho canciones muy interesantes como Amigo, Yo no soy Body Holly, De Rusia con Amor, que tiene mucho significado para Los Prisioneros como banda. Me encanta Algo Ilegal. Cuánto va el show está muy buena. Me gusta mucho Simpatía por el Terrorismo, Yo soy Heavy y Lucho es un Rocker, son muy divertidas. Arte para Cuatro Gatos es muy interesante. Y Antropófago también está acuática. El tema Sin Título también es muy interesante. La verdad es que es un compilado muy interesante y de rarezas, de verdad rarezas muy raras, valga la redundancia. En el puesto número 9 coloco a otro favorito mío y aquí ya entraríamos con un disco de estudio oficial y sería el último disco de Los Prisioneros, que es Manzana. El odiado Manzana, para muchos sin duda el peor disco de Los Prisioneros. Yo creo que sí lo es comparado a los demás, pero a mí sinceramente este disco, si bien soy consciente que es el peor y que no es tan bueno, nunca se me ha hecho tan horripilante como la gente lo pinta, no me parece tan malo. Creo que tiene canciones muy buenas, algunas como Manzana, Mr. Right, Eres mi hogar sobre todo, Te amo también está muy linda. Yo creo que las otras canciones entiendo por qué a la gente no le gusten, pero esos temas que mencioné están muy buenos. Y a mí particularmente me gusta mucho El verdadero sexo, Limpieza racial también me gusta, Voy a trabajar me encanta. Y es un disco que la verdad yo le tengo bastante cariño, de verdad lo disfruto de principio a fin y soy consciente que no es tan bueno este disco, pero me gusta el estilo rockero que tiene, es como un disco como veraniego. Creo que lo peor que tiene el disco es que primero que nada es muy largo. Yo creo que este es el disco que tiene las peores letras de Jorge González, la verdad. Y siento que algunas canciones no son tan buenas como ¿Por qué no me dejas? Ese tema sí que yo no lo encuentro tan bueno, pero todas las canciones las disfruto, la verdad. Es un disco, debo ser uno de los pocos fans de Los Prisioneros que de verdad le gusta el Manzana, pero de verdad disfruto bastante este disco, lo escucho entero y por algo lo tengo en CD. En el puesto número 8 coloco un favorito de los fans, que sería Ni por la razón ni por la fuerza de 1996. Este disco reunió a Los Prisioneros secretamente en ese tiempo y dio como paso a la futura reunión de 2001. Ellos se juntaron para hacer este compilado y me gusta mucho porque yo siento que es como el anthology de Los Prisioneros, sin duda. El anthology de los Beatles. Los que sean fans de los Beatles como yo entenderán a lo que me refiero. El disco, claro, podría parecer extraño que lo meta en el ranking porque es compilado. De cierta forma es un gran éxito de Los Prisioneros, pero lo meto porque los que lo han escuchado sabrán que tiene muchas canciones inéditas. En este ranking no considero, digamos, las canciones hits de este disco como un gran éxito, sino que considero las canciones inéditas. Y en cuanto a canciones inéditas, era el disco más rico en contenido, al menos en ese momento, de Los Prisioneros, de canciones inéditas y lados B, y lo mejor es que se publicó oficialmente. La mayoría de las canciones inéditas de este disco son canciones chistosas que Los Prisioneros hacían para divertirse, y eso se nota mucho. Por lo tanto, el disco tiene una sensación como entre ser de grandes éxitos y a la vez de ser muy juguetón y relajado,
y yo creo que este disco es una carta de amor a los fans de Los Prisioneros, sin duda alguna. Entre las canciones inéditas, mis favoritas serían Ustedes Dos, la cual me encanta, es muy Beatles, esa canción tiene una melodía muy Beatles, se nota la influencia. En Zombie, la cual es muy chistosa, Aceite Humano también. Mal de Parkinson, me encanta ese tema, que lo tocaron en el Nacional, eso estuvo bueno. Policías y Ladrones es muy entretenida. También hay temas punky también de la que quedaron descartados de la voz de los 80, como Generación de Mier. También como King con el Mono, Invitado de Honor. Está Mi Profesor se está volviendo loco, la cual es una de mis canciones favoritas de las descartadas de Los Prisioneros. Está algunos temas que están en el Beauchef, del cual ya hablaremos. Está La Gran Oportunidad, la verdad es que en cuanto a canciones inéditas es muy bueno. También está El Extremista, que incluso viene de la época de los Pseudopillos, es muy entretenido este disco. En el puesto número 7 coloco el disco de Los Prisioneros de 2003, otro disco bastante polémico. La verdad es que antes, hace un par de años, el Manzana me gustaba más que este disco, la verdad. Porque sentía que era un disco más coherente como álbum en general. En cambio, este disco se nota que es muy desigual porque siento que la primera mitad es muy superior a la segunda. Y se nota que no todos los integrantes estaban en la misma sintonía. De hecho, por algo después Claudio Narea se saldría por segunda vez de la banda, lamentablemente. Pero con el pasar del tiempo, este disco me gusta un poquito más que el Manzana porque de cierta forma, a pesar de que él no estaba tan de acuerdo con el sonido que estaba tomando el disco, se nota la presencia de Claudio Narea en el disco de alguna u otra manera, sin duda, algo que no tiene el Manzana. Y siento que en este momento de su carrera Claudio era un gran guitarrista y a pesar de que, como digo, quizás no estaba tan de acuerdo con Jorge González en la dirección del disco, se nota que está Claudio en la guitarra, se nota su presencia y eso lo valoro mucho, eh, porque lo hace un disco más prisionero, por así decirlo. Las primeras 4 canciones de este disco son un bombazo consecutivo, o sea, Ultraderecha, El Otro Extranjero, San Miguel y Concepción. Sobre todo San Miguel y Concepción me parecen las 2 mejores canciones del disco, sin duda. Son espectaculares, me encantan. Y yo creo que de ahí para abajo el disco decae. Canción del Trabajo me gusta muchísimo, pero la versión demo de Claudio y Miguel me gusta aún más. Y a alguien se le ocurrió juntar las 2 versiones, la de Jorge y la de Claudio y Miguel, y quedó espectacular. Yo creo que si hubieran combinado las 2, habría sido lo mejor. Es un video que está en YouTube, se los dejaré en los comentarios, muy recomendado. Esa versión donde cantan los 3 me emociona. Yo creo que ese era el camino indicado con Canción del Trabajo, porque el riff es muy bueno y con las voces de los 3 yo creo que habría sido muy épico. Bueno, las canciones que menos me gustan del disco son Europa, porque se me hace muy larga, muy demasiado electrónica. Me gusta mucho la canción Violencia, Mami es muy linda, En el Cementerio me gusta mucho el sentido del humor que tiene. Es un disco que es tremendamente imperfecto, para mí es un 6 de 10, pero las canciones muy buenas de este disco vale la pena escucharlas. Y es un disco que valoro mucho porque de cierta forma nos da una idea de cómo habrían sonado Los Prisioneros en los 2000. No publicaban un disco con Claudio de hacía más de 15 años, entonces es un disco que a pesar de que no salió como se esperaba y a pesar de que quizás no superó las grandes expectativas que había detrás de él, creo que es un disco que con los años más sentido tiene y que uno más valor le encuentra, sobre todo tomando en cuenta que Los Prisioneros no se volverían a juntar nunca más. Es un disco que disfruto mucho. En el puesto número 6 coloco un favorito mío de aquellos. Este disco siempre me ha encantado porque lo llevo escuchando hace hartos años y ese es Beauchef. De los discos bootlegs y de demos y de temas descartados, este es el que más alto está en mi lista sin duda alguna, porque para mí es el que más disco oficial se siente, a pesar de que nunca se publicó oficialmente, aunque algunos temas de este disco sí se publicaron oficialmente en el Ni por la razón ni por la fuerza, algunos. Bueno, el Beauchef para mí es un compilado de 11 canciones que es el eslabón perdido entre la cultura de la basura y el Corazones. Y yo creo que el cambio de la cultura de la basura al Corazones es muy evidente y es muy radical. Y Beauchef es como el disco que le da sentido a ese cambio. Eh, Porque yo creo que Beauchef es un disco bastante oscurito, la verdad, viéndolo
en un término general es bastante oscurito. Tiene sus momentos chistosos como Danza porque sí o Maldito Día de Sol, pero creo que en general es un disco bastante dark, un disco bastante darky, por canciones como Ella Espera, como La Noche, Historia Ociosa, que es muy bueno ese tema, me encanta. Como El Cobarde también, que es muy oscurita. Soy lo peor, es muy oscurita. Esas mañanas es muy deprimente y hermosa. En forma de pez también es un experimento único en la discografía de Los Prisioneros. Eh, y Las Sierras Eléctricas hubiera sido como el hit del disco. Yo creo que este disco, con We Are South American Rockers, perfectamente puede haber sido el cuarto disco de Los Prisioneros y Corazón es el quinto, pero lamentablemente Beuchef no se publicó. Pero a la vez el no haberse publicado hace que sea un disco muy especial porque es un bootleg y que sea muy valorado por los fans. Este disco me encanta, la verdad. Fotos y autógrafos, me gusta mucho esa canción. La que menos me gusta es Gato. Yo respeto que a Jorge González le gusten sus gatos y todo eso, pero de verdad encuentro que la letra es muy básica. Pero igual está divertido el tema. Pero más allá de ese tema, todo el resto lo disfruto mucho. La verdad es un disco muy interesante y me gusta muchísimo. Y para mí es un bootleg que tiene vida propia, que es, de verdad lo considero casi un disco de estudio, a pesar de que soy consciente que es un bootleg y que no fue publicado oficialmente. Y siento que refleja muy bien esa época de Los Prisioneros, de la cual no hay muchas fotos, ni mucha información, ni muchos registros. Por lo tanto, siento que es un disco muy valioso en ese sentido. En el puesto número 5 coloco La Cultura de la Basura, edición chilena. Este disco le tengo un montón de cariño. Es uno de mis favoritos de Los Prisioneros. A pesar de que es cierto que quizás las canciones de Claudio y Miguel no sean tan buenas como las de Jorge, naturalmente. Siento que le dan mucha alma al disco. Es cierto que quizás es un disco muy largo. Hay algunas canciones que no me gustan tanto como Otro Día y Poder Elegir, la cual se me hace muy larga, la verdad. No me gusta ese tema. Pero todo el resto de los temas me encantan. Y es un disco que es buenísimo, me encanta. Eh, y sin embargo hay una versión de este disco que me gusta aún más. En el puesto número 4 coloco al Pateando Piedras, uno de los mejores discos de la historia de la música chilena sin duda alguna y de Latinoamérica. Este perfectamente podría ser el mejor disco de Los Prisioneros sin ningún problema, pero los siguientes tres discos me gustan más en lo personal. Pero este disco es una obra maestra, 10 de 10. Parece un disco de grandes éxitos. Mis canciones favoritas son Muevan las Industrias, ¿Por qué no se van?, El baile de los que sobran, Estar solo me encanta, Exijo ser un héroe también. Bueno, todos los temas en realidad, todos los temas me gustan, la verdad. Un clásico absoluto y una obra maestra del synth pop chileno. En el puesto número 3 coloco, quizás sea un poco polémico, pero coloco La Cultura de la Basura, edición latinoamericana. Sí, sé que es un poco polémico ponerlo arriba del Pateando Piedras. Yo creo honestamente que el Pateando Piedras es mejor disco que La Cultura de la Basura en ambas versiones de La Cultura de la Basura. Es mejor, en mi opinión. Pero me gusta más la edición latinoamericana de La Cultura de la Basura, porque La Cultura de la Basura de por sí es un disco que me gusta mucho, que se me hace muy interesante, pero que sin embargo hace muy pocos años me puse a escuchar la versión latinoamericana porque los primeros años que yo fui fan de Los Prisioneros la había ignorado porque no me llamaba la atención, pero hace pocos años me puse a escuchar la edición latinoamericana, le di la oportunidad y la verdad es que por más cariño que le tenga a la edición chilena, me gustó más la latinoamericana, la verdad, porque siento que tiene más sentido y más coherencia con Pateando Piedras y con Corazones y con los primeros 4 discos clásicos de Los Prisioneros. Tiene más sentido. Me gusta mucho más el orden de las canciones también. Los temas que regrabaron, me gustan más estas regrabaciones. Muchos se escuchan mejor. Y siento que de verdad dejaron los mejores temas del disco, en mi opinión. Y bueno, creo que no existe en CD esa edición. En vinilo sí, pero en CD no. Por eso les muestro el mismo CD de la edición chilena. Que es el que tiene 14 canciones, pero el que pongo en el puesto número 3 es el de 10 canciones, que tiene además We Are South American Rockers, que en mi opinión es la mejor canción de Los Prisioneros con Claudio, de Los Prisioneros clásicos, por así decirlo. Y para mí tiene la mejor letra de la historia de Los Prisioneros. Yo creo que ninguna otra banda que no hubieran sido Los Prisioneros hubieran sido capaces de hacer una letra como esa. Reconociendo que son South American Rockers y que tienen envidia a los rockeros de verdad, a los rockeros gringos y británicos. Un genio Jorge González para componer y escribir, sin duda alguna.
Y en el puesto número 2 coloco un disco que le tengo un montón de cariño, uno de los discos favoritos de mi vida, y el cual es muy especial para mí porque es el primer disco de rock chileno que yo escuché en mi vida hace ya muchos años, y ese es por supuesto La Voz de los 80, el espectacular debut de Los Prisioneros, para mí el mejor debut de la historia de la música chilena, con todo respeto, en mi opinión, un debut impecable, 10 de 10, hasta los temas descartados de este disco son alucinantes. Es una obra maestra absoluta, parece un disco de grandes éxitos, es el disco más de Clash de Los Prisioneros, el más rockero, el más adolescente en un sentido positivo. Este disco me encanta, mis canciones favoritas son todas, pero de las no tan conocidas, entre comillas, Brigada de Negro y Mentalidad Televisiva me encantan. Esas son las que más me gustan, yo creo, y nunca quedan mal con nadie, pero ¿Y quién mató a Marilyn? Para amar. Todos los temas me encantan, la verdad. Una obra maestra absoluta de este disco. Son Los Prisioneros Clásicos y es uno de los mejores discos de la historia, en mi opinión. Es una obra maestra absoluta. Adoro La Voz de los 80, me encanta. Y en el puesto número 1, mi disco favorito chileno de todos los tiempos, Corazones. Para mí el mejor disco de synth pop latinoamericano, también de house y de dance pop de cierta forma. Una obra maestra este disco, 1000 de 10, es espectacular. Para mí este disco lo es todo, está perfectamente equilibrado, me encanta, me gustan todas las canciones, la verdad, no voy a mencionar ninguna porque me gustan todas. Es un disco que la verdad es que no pudo ser mejor y es la gran obra maestra de Jorge González, a pesar de que en su carrera tiene más de una obra maestra. Eh, es increíble, este disco es alucinante y cada año envejece mejor. Mi disco favorito chileno de todos los tiempos y uno de los discos favoritos de mi vida sin ningún tipo de duda. Corazones. No me importa lo que vaya a pasar, no me importa si yo voy a caer, no me importa, solo me importa estar creando música. No me importa lo que vaya a suceder, no me importa si el fin llegará, no me importa, solo me importa estar creando música. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta. De verdad espero que les haya gustado este video porque hacía mucho tiempo que quería hacer un ranking de mis discos favoritos de Los Prisioneros. Había pensado también hacerlo metiendo discos solistas de Jorge González, los discos de Jardín Secreto de Miguel y los 3 discos solistas de Claudio Narea y los de Los Profetas y Frenéticos, pero sentía que se iba a alargar mucho quizás. Y preferí meter esto de los discos de temas descartados, los bootlegs, Ni por la razón ni por la fuerza, las raras tocatas, se me hacía más interesante. Y esto lo hice exclusivamente con Los Prisioneros, primero que nada porque soy muy fan de ellos y esos discos bootlegs y compilados extraños me los conozco de pe a pa. Y también porque, como digo, siento que estos amplían el legado y el sonido de Los Prisioneros. Por ejemplo, en discos como Ni por la razón ni por la fuerza, en los temas inéditos de ese disco o en los de Raspando la olla, podemos escuchar un poco de los Pseudopillos, un poco de los temas rockabilly que hicieron Los Prisioneros que no publicaron oficialmente, como Yo no soy Buddy Holly o Mal de Parkinson. Podemos escuchar los temas chistosos que hacían. Entonces siento que como que expande mucho el sonido de Los Prisioneros. Entonces eso es lo que me encanta. Las otras bandas de rock chileno no tienen discos de demos ni discos como bootlegs y para mí eso le da mucha alma a Los Prisioneros. Para mí Los Prisioneros son los Beatles de Chile, salvando las distancias, pero para mí lo son porque si bien para mí la mejor banda de Chile son los Jaivas, al ser una banda progresiva y con más influencias folclóricas y todo eso, y de Latinoamérica, como que cuesta encasillarlos en rock. En cambio, Los Prisioneros no dejan de ser pop rock al fin y al cabo. Y yo siento que Los Prisioneros son lo más cercano a nuestros Beatles. Lo que pasa es que en vez de ser de los 60 son de los 80, porque en Chile todo llegaba más tarde, naturalmente. Pero de verdad para mí Los Prisioneros son como nuestros Beatles, en pocas palabras. De hecho, yo siento que Ni por la razón ni por la fuerza es como nuestro anthology. Y de hecho los Beatles también hacían canciones de broma y canciones chistosas. Ellos también son de Liverpool, se conocieron un poco en el colegio, un poco como en el barrio. Y Los Prisioneros son de San Miguel y también se conocieron en el colegio. Entonces, por eso para mí Los Prisioneros son como los Beatles de Chile, como digo, salvando las distancias. Pero bueno,
Así que eso sería. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Si les llamaron la atención las melodías que interpreté a lo largo del video, les recomiendo que vean una lista de reproducción que les dejaré aquí en las tarjetas y en la descripción, que incluye todas las canciones que interpreté a lo largo del video y muchas más. Y también escuchen los discos caseros a los que pertenecen esas canciones, tales como Maqueta Super Chino 1, Maqueta Super Chino 2 Carlitos, Maqueta Super Chino 3, Zócalos de los remake, Ataraxia parte 1, parte 2, parte 3 y esos discos caseros que espero que les gusten mucho. Y este video está dedicado a Jorge González, que este 6 de diciembre está de cumpleaños, cumple 61 años y está dedicado al que para mí es el mejor compositor de la historia de Chile. Con todo respeto a otros grandes compositores, pero para mí el mejor compositor y artista musical de Chile es Jorge González, en mi opinión. También es mi favorito y el que más me ha influenciado. Y un montón de respeto a Jorge González, para mí el mayor genio musical y compositivo de Chile, en mi opinión personal. Si quieren conocer a los chistosos personajes del canal de Super Chino, vean la saga de videocómics del Mai y el Fideo. Pero bueno, eso sería. Muchas gracias por ver. Aguante el rock chileno, aguante el rock and roll en general, viva la música y las películas. Y eso sería. Power y paz. Y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices. Buena, buena, cabros. Soy el Joaquín X. Ustedes ya me conocen, no necesito presentación, chichitumare. Pero bueno, queríamos colarnos en este video de alguna manera, así que les voy a interpretar una canción de la banda El Chino, a la que yo pertenecí hace años y pertenezco. Uno de nuestros éxitos llamado... Virales, virales. Si no sabes qué es eso, vale en una enciclopedia. Virales, virales. Si no sabes qué es eso, vale en una enciclopedia. Si no sabes qué es eso, vete a quitarte los sesos. Yo puedo derrotarte. Sé que hoy andáis pedante y no podéis correr porque eres una guagua que no sabe leer. Ni siquiera podéis comer, no podía hacer nada. Virales, virales. Si no sabes qué es eso, vale en una enciclopedia. ¡Eso! Tributo a los prisioneros, Joaquín. Exactamente, Electric, tributo a los prisioneros. Aguanten los prisioneros y el rock chileno. ¡Salud, parejo! ¡Viva Chile, mierda! No se olviden que esto es y será un clásico.